Ok, entonces tenemos que justo cuando el semáforo se pone en verde, el automóvil va a arrancar y simultáneamente va a pasar al lado un camión que ya trae velocidad. La rapidez de este camión es de 9,5 metros por segundo, pero nuestro automóvil está arrancando, entonces la rapidez inicial de este automóvil va a ser cero. Entonces, voy a decir que en esta línea se avanza a la dirección de X y por aquí arribita voy a colocar al automóvil, A de automóvil, y aquí por debajo voy a colocar al camión, C de camión. Los dos avanzan en esta dirección. Sin embargo, al puro inicio, los datos del automóvil nos dicen que, bueno, que la posición inicial del automóvil es cero, porque voy a definir que ambos parten en esta posición de X igual a cero. Es decir, la posición inicial del auto y del camión es cero. Defino eso como la posición 0 y de aquí en adelante los dos van a avanzar en X. La posición inicial del auto va a ser 0. La velocidad inicial del auto también va a ser 0 porque el ejercicio dice que el auto parte del reposo. Sin embargo, el auto tiene aceleración. ¿Cuál es la aceleración del auto? El ejercicio nos dice que es de 2,2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver los datos del camión. Nuestro camión tiene una posición inicial, X inicial del camión, que también es 0. Estoy comenzando a tomar el tiempo justo cuando el camión pasa al lado del auto, pero los dos avanzan en esta dirección. Digamos que van como en carriles paralelos pero separados. La rapidez inicial del auto sí es diferente porque cuando el auto pasa al lado del camión, cuando el camión pasa al lado del auto, el camión sí trae una rapidez y esta rapidez del camión es de 9,5. Es decir, nuestro camión no arrancó, nuestro camión ya tenía rapidez cuando pasa aquí al lado del auto. Eso sí, el ejercicio nos dice que el camión va a rapidez constante, por lo cual la aceleración del camión es 0. Estos son todos los datos que tenemos al inicio. Resulta que cuando pasan algunos segundos, como nuestro auto apenas está arrancando y parte de 0, el auto puede ser que al inicio vaya quedando rezagado y tal vez al inicio el camión va un poco adelante. Sin embargo, si seguimos avanzando en X, va a haber alguna posición en la cual, como nuestro auto tiene la capacidad de acelerar, pero nuestro camión viaja a rapidez constante, es posible que nuestro auto, al ir aumentando la velocidad, logre alcanzar al camión. Tal vez no sabemos cuál es esa posición X en la cual se alcanzan, pero digamos que en esta posición de acá, el auto logra alcanzar al camión. Entonces, la razón por la cual el auto tiene la capacidad de alcanzar al camión es porque nuestro auto está acelerando, está modificando su velocidad, la está aumentando. Pero nuestro camión siempre se mueve a rapidez constante. Entonces, debe haber algún punto X, alguna posición X en la cual la distancia X recorrida por el auto sea igual que la distancia X recorrida por el camión. Es decir, en esta posición de acá, que no sé cuánto vale, el X final del auto y el X final del camión van a ser iguales. En todos los ejercicios de persecución, cuando un objeto persigue a otro y ambos se alcanzan en algún punto y en algún tiempo, siempre va a suceder que las posiciones, las coordenadas, van a ser iguales. En este caso, la posición final del auto y la posición final del camión tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque el auto está alcanzando al camión. En todos estos tipos de ejercicios tenemos esta situación, igualar las coordenadas de posición al final. Pero primero tenemos que encontrar cuál es el X final del auto, después cuál es el X final del camión y después igualar estas ecuaciones. ¿A qué me refiero con estas ecuaciones? Bueno, resulta que la ecuación general que nos habla acerca de la posición de los objetos cuando la aceleración es constante dice que X es igual a la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la rapidez inicial por el tiempo más la posición X al inicio. Algunas veces colocamos la F acá, algunas veces no, pero bueno, no es necesario. En todo caso, si colocamos la F aquí, significa que esta es la posición final. Esta es la ecuación general de movimiento para cualquier objeto. Con esta ecuación puedo encontrar la posición final de cualquier objeto si conozco la aceleración del objeto, el tiempo que ha transcurrido, la velocidad inicial del objeto multiplicada por el tiempo y la posición inicial del objeto. Lo que vamos a hacer es que a partir de esta ecuación general de posición vamos a encontrar la posición final del auto y por aparte vamos a encontrar la posición final del camión. Cuando tengamos estas ecuaciones vamos a igualarlas. Entonces, encontremos primero la posición final para el auto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir
cada uno de estos términos por separado, pero con los datos del auto. Entonces, ¿cuál es la aceleración del auto? Aquí teníamos que la aceleración del auto es 2,2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces coloco este término pero con el dato del auto. Eso quiere decir que 2,2 entre 2 por t al cuadrado. T en esta ecuación es la variable porque todo depende del tiempo. Entonces t simplemente lo coloco como una variable, en este caso t al cuadrado. Más la rapidez inicial del auto por el tiempo. Pero la rapidez inicial del auto era 0 porque nuestro auto arranca, parte del reposo. Por lo cual sería 0 por t, no importa, voy a colocarlo acá. 0 por t. Más, ahora voy con este término, la posición inicial del auto, pero la posición del auto al inicio es 0 también. Entonces 0 por t nos va a dar 0, por lo cual al final la posición del auto va a ser simplemente 2,2 entre 2 por t al cuadrado. Esta ecuación de acá entonces nos sirve para encontrar la posición del auto en cualquier tiempo que haya pasado. Ahora vamos a hacer algo equivalente, pero para encontrar la posición final del camión. Es decir, ya encontré esta ecuación de acá. Ya tengo la ecuación de la posición final del auto en cualquier tiempo. ¿Cuánto nos dio? Nos dio esto que está acá. Ahora necesitamos obtener este otro término, o sea, la ecuación final para el camión. Y vamos a hacerlo de forma análoga. Vamos a seguir esta ecuación general, pero ahora vamos a colocar los datos del camión. Entonces, x final del camión es igual a... Seguimos término por término, vamos con esta parte de acá. Entonces la aceleración del camión entre 2 por t al cuadrado. ¿Cuánto era la aceleración del camión? Era 0. Entonces tenemos que esto sería 0 entre 2 por t al cuadrado. Más la rapidez inicial del camión por el tiempo. ¿Cuál es la rapidez inicial del camión? El ejercicio nos decía que era 9,5 metros por segundo. Entonces tenemos 9,5 por t. Ahora vamos con el último término, x inicial. ¿Cuál era el X inicial del camión? Bueno, recuerden que el X inicial del camión era el mismo X inicial del auto. Ambos comenzaban en X inicial que habíamos definido como 0. Entonces aquí tenemos un 0, por lo cual esto se hace 0, esto es 0. Y entonces el X final del camión resulta simplemente 9,5 por T. Así que esta es la ecuación para encontrar la posición final del camión en cualquier tiempo T que queramos. Ya tenemos entonces la ecuación final para el auto y tenemos la ecuación final para el camión. ¿Qué es lo que queda con estas dos ecuaciones? Recuerden que lo que íbamos a hacer era igualarlas. Tenemos que igualar las ecuaciones de posición porque cuando el auto llega a alcanzar al camión, aunque yo no sé cuánta distancia se ha recorrido, de fijo desde acá hasta acá, el auto y el camión han recorrido la misma X. Tal vez no sé cuánto vale en este momento, pero de fijo es igual para ambas porque el auto y el camión están en la misma posición. Esa es la idea. Entonces, como ya tenemos las dos ecuaciones, ¿qué hacemos con estas dos ecuaciones? Las igualamos. Vamos a igualarlas del otro lado. Entonces, igualando la ecuación de posición final para el auto con la ecuación de posición final para el camión, obtenemos que la ecuación de posición final del auto era 2,2 entre 2 t al cuadrado. Entonces lo sustituyo. Es igual a la ecuación de posición final del camión que nos dio 9,5 por t. Entonces obtenemos 9,5 por t. En este momento lo que tenemos es entonces una ecuación en la cual solamente tenemos una variable, la variable t. Hay muchas formas de resolver esto, pero la más sencilla es que una t de acá se puede cancelar con una t del cuadrado de esta t, por lo cual obtenemos simplemente que 2,2 entre 2t es igual a 9,5. Y bueno, despejar esto es muy sencillo. Obtenemos entonces que t es igual a este 2 que está dividiendo, lo paso a multiplicar, 2 por 9,5, y de una vez este 2,2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces entre 2,2, sustituyendo los valores, obtenemos entonces que 2 por 9,5 dividido entre 2,2 nos da un tiempo de 8,64 segundos. ¿Qué significa este tiempo que acabamos de encontrar? Bueno, este tiempo va a ser el tiempo que va a transcurrir desde que el auto parte hasta que va a alcanzar al camión. Entonces en este momento no hemos encontrado una posición, sin embargo ya encontramos un tiempo, el tiempo que tarda el auto alcanzando el camión, y este tiempo va a ser muy útil porque con este tiempo, sustituyendo este tiempo en la ecuación de posición final para el auto,
podemos encontrar precisamente esta ecuación de posición final del auto. La ecuación de posición final del auto nos decía que era 2,2 entre 2 por el tiempo al cuadrado, pero este tiempo ya lo tenemos, es precisamente este que acabamos de obtener. Entonces simplemente la ecuación de posición final para el auto es 2,2 entre 2 por el tiempo que encontramos, es decir 8,64 elevado al cuadrado. Si sustituimos todos esos valores, obtenemos 2,2 entre 2 por 8,64 al cuadrado, lo cual nos da 82,1 metros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el auto tardó 8,64 segundos alcanzando el camión y que la distancia recorrida o la posición final para el auto fue de 82,1 metros. Es decir, el auto tuvo que avanzar 82,1 metros para alcanzar al camión. Esta es la respuesta de la pregunta A. Ahora, para la pregunta B. La pregunta B es: ¿con qué rapidez irá el automóvil en ese instante? Es decir, ¿con qué rapidez va el automóvil cuando alcanza el camión? Para la ecuación de velocidad, bueno, la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Esta ecuación en realidad proviene de la ecuación que dice que la aceleración es VF menos VI dividido entre el tiempo, perdón, porque esto casi no se ve. La ecuación dice que la aceleración es VF menos VI entre el tiempo, pero si yo despejo esta t y la paso a multiplicar, obtengo aceleración por tiempo, que es este término de acá, y luego paso al otro lado este negativo y me queda sumando más velocidad inicial, y de ahí podemos despejar la velocidad final. En todo caso, esta ecuación de acá es simplemente un despeje de esta ecuación de acá, así que la velocidad final simplemente va a ser para el auto la aceleración del auto, que era desde un inicio 2,2 por el tiempo, y este tiempo nos había dado 8,64 más la velocidad inicial, pero la velocidad inicial del auto era 0 porque el auto arrancaba, o sea, partía del reposo. Entonces la velocidad final del auto va a ser simplemente 2,2 por 8,64, o sea 19 metros por segundo. Algo muy importante es que aquí a esto yo le llamo velocidad final. Con final me refiero a la velocidad que quiero obtener en algún tiempo en específico. En este caso, esa velocidad final significa la velocidad que lleva el auto cuando alcanzó al camión. ¿Por qué sustituí 8,64 segundos? Bueno, porque anteriormente habíamos obtenido que el auto tardaba 8,64 segundos alcanzando el camión. Entonces, este es el resultado de la pregunta B. La pregunta C es: ¿con qué rapidez va el camión en ese instante? Esto es muy fácil de responder y esperaría que lo hagan de forma conceptual, aunque también se puede hacer calculando. Sin embargo, siempre sean simples. La simpleza es belleza. Entre más simple, mejor. Entonces, ¿con qué rapidez va el camión en ese instante? Resulta que el enunciado decía que el camión va con rapidez constante, así que si el camión va con rapidez constante, nunca modificó su rapidez. Eso quiere decir que siempre la mantuvo, por lo cual la rapidez final del camión es la misma de siempre, 9,5 metros por segundo. Esta es la respuesta C. Ahora, no es parte de las preguntas, pero analicemos si tiene sentido las respuestas que encontramos. Vean que la velocidad final del automóvil es 19 y la velocidad final del camión es 9,5. ¿Tiene sentido? Pues sí. Nuestro auto tiene que ir mucho más rápido porque nuestro auto cuando comenzó no tenía velocidad. Tuvo que ir acelerando y acelerando, es decir, aumentando su velocidad para poder alcanzar al camión. Así que cuando el auto alcanza el camión, por supuesto, el auto tiene que ir muchísimo más rápido. Listo.